Hola, mi nombre es Diego Paredes y yo soy la persona que se va a desempeñar como su tutor en los cursos de Excel de IBCAP, capacitaciones. Bueno, primero tenemos que abrir la base de datos, que es esta. Y yo lo primero que les quiero mostrar es cómo se convierte una base de datos que está, se podría decir que está suelta o no está ordenada. ¿Cómo convierto esto en una tabla? O sea, queremos pasar de esto a esto. Bueno, esto igual es simple. Hay varias formas de hacerlo. La primera es, nos tenemos que ir acá arriba a insertar. Y tenemos que tocar en cualquier parte de la base de datos. Y después tenemos que hacer clic en tabla. Y acá nos sale este cuadrito y le damos a aceptar. ¿Ven? Excel como que automáticamente selecciona de forma correcta el área que queremos convertir en tabla. La otra forma es con el teclado. Que se puede hacer con control T, usar el mismo cuadradito. O con control Q, que es lo mismo. Y hay otras cosas que también les quiero mostrar. Es cómo se convierte, o sea, cómo inserto funciones. Nuevamente, hay dos formas de hacerlo. La primera es que tenemos que seleccionar alguna celda donde queremos que se inserte la función. En fórmulas, vamos a insertar función. Y acá nos salen las funciones que hay. Hay muchas, pero primero tenemos que ir las más básicas. Y acá nos sale en suma los números que queremos sumar. Podemos poner 1, más 2, más 3. Y esto se va a ir generando automáticamente. Esto lo podemos hacer una cantidad indefinida de veces. Aceptar. Cuenta 6. La otra forma es escribirla directamente en una celda. Como suma. Y escribimos los números que queremos sumar. Que sería en este caso, para que dé lo mismo, sería 1, punto y coma, para poner otro elemento, 2, punto y coma, 3. Ya, y nos da lo mismo. Y ahora les quiero mostrar en qué consiste en generar la base de datos completa que tenemos. En qué consiste el archivo completo que tenemos de Excel. La primera base de datos que hay es la que les mostré recién, que nos muestra las ganancias mensuales de alguna empresa o algún negocio durante un año. La segunda nos muestra los kilos, o sea, el peso en kilos y la estatura en metros de 25 personas. La segunda, o sea, la tercera, nos muestra es una base de datos considerablemente grande, tiene más de 600 elementos. Y nos muestra los puntajes PSU o del PSU de lenguaje y PSU de matemáticas de, como les dije, alrededor de 600 personas. Esto sirve para cualquier tipo de prueba, no necesariamente puede ser la PSU. Sí. Y la última base de datos nos muestra las notas o los promedios de un curso de 26 personas de matemática, lenguaje, historia y biología. Ya, ahora volviendo a la primera base de datos que tenemos, tal vez acá deberíamos pensar qué estudio nos interesaría hacer en este caso. Probablemente nos interesaría ver cómo fluctúan las ganancias de la empresa cada mes. Y esto se puede hacer muy fácil de manera gráfica. ¿Y cómo inserto un gráfico acá? Primero, nuevamente, igual que con la tabla, selecciono cualquier parte de nuestra tabla y vamos a gráfico recomendado a ver qué nos da. Y nos da un gráfico de líneas. Ya. Y como vemos, el gráfico de líneas nos muestra las ganancias de cómo van las ganancias de cada mes de la empresa. Vemos que si colocamos la flecha en cualquier parte del gráfico nos indica el valor. Y ahora que también nos podría interesar comparar las ganancias con las de otro año o con las de alguna otra empresa o no sé. Hagamos el ejemplo de que queremos ver cómo van las ganancias en comparación al año anterior o al año siguiente. Ya.
Primero nos gustaría ver o cambiar el año por el año, por ejemplo, el 2018. ¿Ya? Y ahora vamos al año... Queremos colocar una columna nueva, que sea del año 2019. ¿Cómo se coloca la columna nueva? Simplemente al lado de la columna, arriba, donde está el título de la variable, tenemos que colocar el título de esta, en este caso 2019. Y al estar hecha la tabla, automáticamente nos da una columna nueva. Ya vamos a borrar el gráfico. Acá voy a rellenar con números al azar, simplemente para el ejemplo. Y acá ya rellené el espacio correspondiente. Y ahora nuevamente queremos hacer el mismo gráfico, pero con el año que agregamos. Nuevamente gráficos recomendados y gráfico de línea. Ya. Recuerden que también le pueden colocar el título que ustedes quieran. También tiene que ser un título correcto. En este caso podría ser ganancias 2018 versus 2019. Y como vemos, en el fondo está el gráfico de la línea azul, que es lo mismo que hicimos en el gráfico anterior, pero ahora tenemos el gráfico del 2019, que es la línea naranja. Y nuevamente se puede ver bien que se comparan los valores. Ya. ¿Qué otro tipo de análisis nos gustaría ver? Podría ser, tal vez, nos gustaría comparar o ver cómo van subiendo las ganancias anuales, o sumar la ganancia que hubo de un mes respecto al anterior. Ya. Borramos la columna. ¿Cómo se borra una columna? Le damos clic en cualquier parte de la columna y acá nos sale eliminar columnas de la tabla y automáticamente elimina toda la columna. Esta variable se llama ganancias, le volvemos a poner el título, y podríamos ponerle ganancias acumuladas. Nuevamente se genera la columna automáticamente, pero el espacio como que no calza. Como yo hago un espacio más grande acá arriba, donde está la letra de la columna, sale ese símbolo que es como un más con unas flechitas. Yo simplemente lo corro hacia el lado, hasta que vea que cae todo el nombre de la variable. Ya. Y nos gustaría ver cuáles fueron las ganancias acumuladas hasta cierto periodo. ¿Cómo hago eso? Porque queremos sumar este más este. Luego el valor que nos dio de la suma de estos dos con este. Y así hasta el final. ¿Cómo hago eso? Hay hartas formas de hacerlo. Porque podemos hacer con suma, o también lo podemos hacer simplemente sumando directamente sin la función. ¿Cómo? Tenemos que sumar el valor de la celda. Movemos en la celda B2, ponemos B2 más el valor de la celda B3 y nos suma el valor. Pero ¿qué pasa acá? Acá nos sumó el valor de la celda, de estas dos celdas, nos sumó el valor de estas dos celdas y después nos sumó el valor de estas dos, nos sumó todas. ¿Por qué? Bueno, porque primero hay que hacer dos cosas. En este caso, sumar directamente no sirve por el tipo de suma que queremos hacer. Queremos hacerlo con la función suma. Ya nuevamente en la celda B2. Pero, ¿cuál fue el problema acá? Que si nosotros ponemos B2 más B3, nos va a sumar de nuevo, el resultado va a ser el mismo. Por lo que queremos sumar de forma, como dije delante, acumulada. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Con dos puntos. Se podría decir que en este caso el dos puntos sería como B2 hasta. Se podría decir que suma esto hasta el valor que le demos acá. ¿Ya? ¿Y cómo era B3? Ya. Ahora nuevamente nos sumó lo mismo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que fijar un valor.
¿Cómo se hace eso? Con el signo de peso entre medio de la letra de la variable y el número. Y ahora nos sumo todo. ¿Ven? Hay que fijar el valor, porque así nos va a sumar el valor B2 hasta el B9. Recuerden, no es punto y coma en este caso, es 2 puntos. Y ahora también podríamos hacer un gráfico de líneas para comparar o para ver cómo funcionan el gráfico en este caso. Y ahí se ve ganancias según un mes y las ganancias acumuladas. Y ahora en el otro gráfico, que era el de los pesos y la estatura, tenemos que ver qué nos interesaría ver en este caso. Por ejemplo, tal vez nos interesaría ver cuánta gente se encuentra en los pesos correctos o en algún IMC o cuál es su IMC o algún tipo de análisis como ese. Ya, ¿cómo podríamos hacer calcular el IMC acá? Ya, tenemos que generar una variable que se llame IMC. Ven, de nuevo se genera la columna automáticamente. Y acá tenemos que colocar la fórmula del IMC. ¿Cuál es? Es el peso. Es el peso, que en este caso es la columna A2, dividido por la estatura, ahora es B2, al cuadrado. Y ahí nos arroja automáticamente el IMC de cada individuo. ¿Qué tipo de análisis nos gustaría hacer en este caso? ¿O qué tipo de cosas nos gustaría ver en este caso? Tal vez nos gustaría ver algún gráfico donde nos muestre la proporción de individuos que están en cierto rango de IMC o de peso. Ya, como que tenemos hartas variables, para hacer un gráfico de cada variable tenemos que seleccionar la variable. No es como en el caso anterior que seleccionamos cualquier parte de la tabla y nos arrojaba el gráfico correcto igual. Acá no. Acá, por ejemplo, ya quiero hacer un gráfico del peso y vamos a los gráficos recomendados y ven que nos da un gráfico medio extraño. Todos los gráficos que nos da son bastante grandes. Ya. ¿Cómo hago esto? Selecciono la columna completa. ¿Cómo? Tenemos que seleccionar acá arriba. Y ahora sí. ¿Ven? Pero igual los gráficos que nos da son medio extraños, como que no nos sirve de mucho. Este es un gráfico de barras, que en este caso como que nos da, considera cada peso como una variable distinta. Pero acá es solo una variable, que es el peso. Los demás son los kilos que hay. Por lo tanto queremos ver cuál sería el gráfico correcto en este caso. Este es el gráfico anterior, que no nos dice nada. El de líneas tampoco nos dice nada. El circular tampoco. El de barras tampoco. Por lo que tenemos que ir viendo. En este caso el gráfico correcto sería un histograma. ¿Ven? Y aquí el histograma nos da la cantidad de gente que hay por cada rango de pesos. Bueno, aquí hay 7 personas. Y si ponemos si seleccionamos alguna parte del gráfico o alguna columna, nos da la cantidad de personas que hay en ese rango de pesos. También nos interesaría ver el mismo gráfico pero con el IMC. De nuevo, nuevamente seleccionamos la columna, insertamos un gráfico, nuevamente acá nos da de nuevo un gráfico de barras que considera cada una de los IMC como una variable distinta. Pero en este caso no nos sirve. De nuevo, nuevamente el histograma. Recuerden poner el título para no confundirse el gráfico. Bueno, en este caso igual no es tan complicado confundirse.
Ya. ¿Ven? Y aquí podemos cambiar el rango de los pesos. ¿Cómo? Ya, para cambiar el rango de cualquier lado gráfico tenemos que ir aquí abajo, donde nos da el valor de la variable. Ya, y aquí nos da, o sea, nos sale, tenemos que hacer doble clic y nos sale esto. A ver, eso no. Acá sí. Y acá nos sale este como recuadro. Y aquí tenemos hartas opciones. Este relleno, que es simplemente para cambiar el color. Estos son también más para el diseño que para la lectura correcta del gráfico. Y ahora tenemos las opciones de eje. Y acá tenemos las siguientes opciones. Por categoría, en este caso solamente es una categoría. El automático que separa automáticamente ¿cómo se llama? Separa automáticamente el valor de las variables. Y acá podemos cambiar el ancho del rango. Aquí el ancho es de 12 kilos. Podemos dejarlo, por ejemplo, en 10. Bien. El gráfico nos quedaría así. Podemos también cambiarle, en vez del ancho, podemos cambiarle en vez del ancho, podemos cambiar el número de rangos. Por ejemplo, teníamos que poner 6 rangos. Bien, eso igual depende de lo que estén analizando. De repente poner 20 rangos no sirve de nada. O poner que el rango sea del ancho 1 tampoco, porque la información que nos da igual es poca. Podemos hacer lo mismo en el caso del IMC. Podemos cambiar que el ancho del rango sea 10 o que sea 5. Por eso siempre recuerden que depende de lo que ustedes estén analizando. Por ejemplo, acá nuevamente no sirve de nada poner 20 rangos o que el rango sea muy ancho, porque no nos da mucha información. Ya, ahora digamos que queremos cambiar o transformar alguna medida. Por ejemplo, en este caso vamos a transformar el peso de kilos a libras y a onzas. Ya. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos peso, el nombre de la variable, en libras. Y nos da automáticamente la columna de nuevo. Ya. ¿Y cómo hacemos esto? Seleccionamos, recuerden, para insertar cualquier función, cualquier suma o multiplicación, primero el signo igual. Tenemos el peso, que es A2, y para convertirlo en libre tenemos que multiplicarlo por el valor que está acá. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué nos dio 0 y por qué nos dio un número tan grande acá? Porque no fijamos el valor de las libras. Recuerden, ¿cómo se fija el valor de la libra? Con el signo peso. Y ahí sí convierte todo el peso en libras. Y ahora con las onzas lo mismo. De nuevo, signo igual. Seleccionamos el valor, o sea, la celda que queremos convertir por el valor de una onza. Bueno, nuevamente fijamos y nos da el valor que queremos. Excel siempre va a calcular automáticamente los valores hacia abajo, siempre y cuando estén en una tabla. Si no estén en una tabla, va a seleccionar el de un valor, va a ir uno a uno. Ya, ahora tenemos los gráficos, o sea, tenemos la tabla donde nos muestran los puntajes PSU de alrededor de 500 personas, de la PSU de lenguaje y de la PSU de matemáticas. Y ahora tal vez lo que nos gustaría ver es qué tanto se parecen, para ver si a la gente que le fue bien en una prueba le fue bien en la otra. Esto se puede hacer de forma gráfica.
¿Cómo? Tenemos que ver un gráfico que se llama un gráfico de puntos. Recuerden que hay que seleccionar la tabla primero, en cualquier parte. Ahora insertar, gráfico recomendado, y notar el gráfico de puntos. Pero en este caso como que parece cualquier cosa, o sea, como una nube que podría ser cualquier cosa, no nos dice nada. Ya, ¿cómo arreglamos esto? Nos gustaría ver solamente esta área, no todo el gráfico que está vacío. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que, recuerden que en el gráfico anterior teníamos que hacer clic acá para modificar el rango. En este caso hacemos doble clic aquí abajo, donde nos salen los números de los valores, y tenemos que modificar donde dice opciones de eje, dice límites, dice el mínimo. Vemos que en este caso el mínimo está alrededor de los 600, entonces tenemos que poner un valor cercano o el mismo, 600. Ya, ahora se ve un poco mejor, pero verticalmente sigue estando muy compacto. De nuevo hacemos doble clic en el eje vertical ahora y nuevamente modificamos el mínimo. Acá está alrededor de 550, entonces ponemos 550 y ahora ven que no perdimos nada de información y aún así ahora se ve mucho mejor. Ya, y en este tipo de gráfico hay que considerar que la columna que está más a la izquierda siempre va a ser el eje horizontal. En este caso el eje horizontal sería el eje de lenguaje, por lo que nos gustaría cambiarle el nombre para que sea lenguaje, para entenderlo mejor. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que ir acá donde dice, en ese signo más, dice elementos del gráfico, y acá nos dice títulos de eje. Y en este caso el eje vertical es el de lenguaje, por lo tanto tenemos que ponerle el título de puntajes de lenguaje. Y el vertical es el de matemática. Ahora sí. Y ahora se ve mucho mejor. Ya, ahora viendo el gráfico en sí, podemos ver que claramente hay una relación entre los puntajes. Porque vemos que a los que les fue bien en una prueba, les fue bien en la otra. Por ejemplo, el puntaje más alto acá es 812 en lenguaje y 828 en matemática. Y el más bajo en este caso es 603 en lenguaje y 562 en matemática. ¿Ven? Y podemos ver claramente que hay una relación, en este caso sería positiva. En el caso de que el gráfico vaya así, que vaya descendiendo de cierta forma, sería una relación negativa, una correlación negativa. También recuerden colocar un título correcto, en este caso dice PSU Matemática. Podríamos poner acá PSU Lenguaje. PSU Matemática. Y ahora queda un gráfico que se ve mucho mejor, se ve más ordenado, se entiende mejor. Ya, ahora en el último gráfico que tenemos, o sea, en la última tabla que tenemos, que es la de las notas de un curso de 26 personas, de 26 alumnos. Esta última tabla la vamos a usar como para recapitular lo visto anteriormente, además de ver un nuevo tipo de gráfico, que en este caso tal vez nos gustaría ver
que también van los alumnos en cada asignatura. Y esto es una forma muy buena de ver este tipo de análisis gráficamente. Es un gráfico que se llama gráfico de caja y bigotes o boxplot. Ya. En este caso deberíamos seleccionar el de una columna, o sea, el de todo el curso. Gráficos recomendados, ahora sí. Ya. Acá. El título puede ser el que queramos, por ejemplo, notas, alumnos. Y acá en este tipo de gráfico, el gráfico azul es el de matemática, el de lenguaje el naranjo, el gris el de historia y el amarillo es el de biología. Y ahí en este tipo de gráfico, un gráfico de cajas, nos muestra los cuartiles de cada, ¿cómo se puede decir? De cada curso o de cada grupo que estemos analizando. En este caso, recuerden que tenemos un alumno que por algún motivo lleva solo unos. Y acá nos muestra un punto que sería ese alumno que tiene solo uno. Y en todas las demás gráficos o las demás cajas, que se le llama este tipo de gráfico, vemos que no lo considera como fuera de la caja. Este tipo de datos o de elementos se llama outlier o un dato atípico, que es un dato que no debería estar ahí, por lo que es un dato que se debería analizar. Por ejemplo, los ramos que no son lenguaje, matemática, historia y biología, tal vez no es tan raro que haya un alumno que tenga un 1. Tal vez es un curso que tiene promedio inferior o que es más normal ver notas bajas. Por ejemplo, este caso se debería estudiar porque igual es raro que un alumno tenga solo unos. También este tipo de gráfico, como dije, muestra los cuartiles de cada grupo. En este caso vemos que el 25% de los alumnos tienen menos de un 4 en matemáticas. ¿Ven? Lo mismo, por ejemplo, en historia tenemos que estar alrededor del 3,5. Aquí sale un 4, sí, un 3,47, en el fondo un 4,5. Lo mismo acá tenemos un 3,9. ¿Ven? Igual, tal vez por ejemplo acá tenemos que un 4,1. Y tal vez por lo mismo, porque es el que tiene el primer cuartil menos bajo, nos da este alumno medio extraño, este dato medio anómalo. También podemos ver que matemática el que tiene otro 25% de sus alumnos, que a partir del tercer cuartil lo tiene sobre el 6,6. También lo mismo con los otros cursos. Historia tiene sobre un 6,1, 6,2. Tenemos que la media de los alumnos es un 5,5 en matemática, un 5,4 en lenguaje. Y así pueden ir viendo esto con la cantidad que tengan de variables. Por ejemplo, otra cosa que se podría ver en este tipo de gráfico es ver por qué hay un alumno que está bajo el promedio ideal, bajo el promedio que se espera de él. Y ahora vamos a usar esta tabla para recordar lo que vimos anteriormente. Ya, lo primero que tal vez nos gustaría ver es el promedio general de los alumnos. Ya, ¿cómo hacíamos esto? Tenemos que agregar una nueva variable a la tabla, en este caso se llama el promedio, o sea, asumiendo que estos son los únicos cursos que tienen. ¿Y cómo es? Tenemos que sumar lo podemos poner entre paréntesis, el B2 más B3 más
B4, no mentira, más C2, más D2, más E2. Y esto lo dividimos en 4. Y tenemos el promedio de todos los alumnos. Ya. También esto podríamos hacer un gráfico con esto. Podríamos ver, por ejemplo, podríamos ver un gráfico, un histograma, como vimos en el segundo tipo de gráfico que estuvimos aprendiendo. Acá, como seleccionamos toda la tabla, nos muestra el número de estudiantes. En este caso esto no nos sirve, por lo que si queremos ver el promedio o solo las notas matemáticas, tenemos que seleccionar esa columna. Ya. Gráfico recomendado, todos los gráficos. Y ahora vamos a hacer un histograma. Y aquí nos muestra que hay solo la cantidad de gente, que hay un alumno con un promedio 1, que hay un alumno con un promedio que está entre el 2.2 y el 3.4, y así. Podemos ver que también la mayoría de los alumnos tienen un promedio cercano o que bordea, o sea que está entre el 4.6 y el 5.8. Ese tipo de análisis podemos ver. Por ejemplo, podemos poner acá, el título puede ser histograma promedios, por ejemplo. Histograma promedios. También podríamos ver este mismo gráfico, pero en matemática. Como lo mismo. Pero gráfico recomendado. Recuerden que Excel no recomienda un histograma en este tipo de casos, por lo que tenemos que buscarlo nosotros. Y acá nos da un gráfico, un histograma de las notas de matemática. Ya, histograma matemática o notas matemáticas. Y también acá recuerden que se le puede cambiar el valor o el ancho de los rangos que tenemos en cada nota. Por ejemplo, ancho de rango queremos que sean de un 1,2, por ejemplo. Bueno, y aquí puse 11,2, pero 1,2. Y ahí tenemos 5 rangos. Igual podemos ver que no se parecen, por lo que se podría suponer que a los alumnos no les va bien en todo. ¿Cómo podemos ver eso? Podemos verlo con un gráfico de dispersión como el que vimos acá. Esto lo pueden hacer con la cantidad de variables que quieran. Nosotros vamos a comparar nuevamente las variables de promedio y matemática. ¿Cómo seleccionan dos a la vez? Ya. Seleccionamos la primera y después, manteniendo la tecla control del teclado, hacemos clic en la otra columna. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Insertar un gráfico, y nos recomienda automáticamente el gráfico de puntos. Y el gráfico de puntos en el fondo es un gráfico que nos muestra, que es como un gráfico de coordenadas en el fondo, y nos muestra que tanto se parecen ambas variables. Y aquí tenemos que hay un alumno que tiene nota 1, que es un caso de estudio, podría ser porque el alumno no va a clases, que tiene problemas en su casa, cualquier cosa. Y aquí podemos ver que, a pesar de que hay cierta correlación, el gráfico no es tan lineal, si es que se puede decir de alguna forma, como este. Este se podría decir que hasta sigue cierta línea relativamente visible. Este no. Este igual es como una nube mucho más difusa, por el que se puede decir que el alumno que le va bien en matemáticas no le va bien en todo. Podríamos comparar los alumnos de matemáticas con los de lenguaje, que sería tal vez un área en la que se podría suponer que de repente al alumno no le va bien, porque siempre se ha dicho que a los que le va bien en lenguaje no le va bien en matemáticas, aunque igual tiende a variar. Y nuevamente acá podemos ver, si consideramos matemática con lenguaje, se nota que no se parecen en nada. Recuerden, podemos cambiar el título al eje.
aquel que está más, recuerden que siempre la variable que está más a la izquierda es el eje horizontal. Voy a poner el título para que quede más ordenado. Y el eje vertical es el que está más a la derecha. En este caso sería si el de matemática es el de más a la izquierda, el horizontal, o sea, el vertical siempre va a ser el lenguaje. Por lo que el título en este caso sería lenguaje. Y ahí podemos ver que no se parece casi nada. Son gráficos que no tienden a nada. O una nube bien difusa. No se podría hacer ninguna línea por acá. Y esto lo pueden hacer con la cantidad de variables que quieran. Podrían comparar el lenguaje con el promedio, historia con biología, matemática con historia. Hasta que se aburran, lo pueden hacer con la cantidad de variables que quieran. Podrían ver también, en este caso hacer un gráfico de línea no tiene mucho sentido. Tal vez podrías, en este caso, si ver así como las notas que tuvieron cada mes. Por ejemplo, si cada mes tiene una evaluación, se podría ver cómo van subiendo sus notas o cómo van cambiando sus notas cada mes, o por cada trabajo que hacen, o por cada evaluación que tienen. Y eso sería todo. Aquí termina esta cápsula de Excel.